Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a resolver lo que es el trabajo práctico número 3 de Termodinámica 2 de Ingeniería Industrial y que lo que vamos a ver en este práctico es el tema de soluciones. Como les digo siempre, ustedes ya leyeron la teoría, realizaron las consultas pertinentes de las dudas que les surgió al leer la teoría y tendrían que haber ampliado con el material bibliográfico que les proporcionó la cátedra para terminar de entender el tema. Una vez que hayan hecho todos esos pasos, van a poder resolver sin ningún inconveniente el presente trabajo práctico. Bueno, en primer lugar vamos a definir lo que es una solución. Ustedes ya vieron este concepto en química general y están acostumbrados a trabajar con soluciones. Una solución es una mezcla homogénea de especies químicas dispersas en escala molecular que forma una sola fase simple homogénea. Es decir, tenemos un soluto que se dispersa, que se mezcla con un solvente formando una fase simple homogénea y es lo que se conoce como solución. Un ejemplo simple que siempre vemos a diario es el agua con sal, donde el agua es el solvente, que está en mayor cantidad, se le agrega un soluto que es la sal y forma una sola fase que es agua salada, que es nuestra solución. A simple vista nosotros lo vemos como una sola fase, pero el agregado del soluto al solvente produce que se realicen modificaciones en las propiedades del solvente, que generalmente es agua, o el solvente más común es el agua, que es la que vamos a estudiar en este práctico. Bueno, como dije anteriormente, vamos a estudiar cuáles son las modificaciones que traen aparejados cuando se forma una solución, es decir, cómo se modifican las propiedades del solvente una vez que se le agrega un soluto para formar la solución. Para eso vamos a ver que tenemos una solución donde tengo un solo soluto que va a estar representado por el número 2 y un solvente representado por el número 1. En muchas soluciones a veces tenemos más de un solo soluto, como es el caso, por ejemplo, del aire, donde tenemos varios solutos, porque el aire tiene más de dos componentes. Bueno, también es importante destacar que en la solución tenemos el componente soluto y solvente tanto en la fase líquida como en la fase gaseosa o fase vapor. Ustedes me dirán, bueno, pero en la fase vapor también tenemos todo el aire debido a que esto no está aislado este recipiente, sino que también está el aire. Bueno, en los cálculos de soluciones vamos a considerar justo la interfase entre la fase líquido y vapor, en donde en esta interfase, en la fase líquida tenemos los componentes 1, 2, y en esta interfase, en la fase vapor, tenemos los componentes 1, 2 y están en equilibrio. Por eso el tema de soluciones se relaciona mucho con el próximo tema, que es el tema de equilibrio. Dentro de la fase líquida, va a regir la ley de Raoult, que ustedes la quieren desarrollar en la teoría. Esta ley de Raoult nos está queriendo decir que la presión parcial de vapor que está aportando cada uno de los componentes a la fase gaseosa la podemos calcular como la fracción molar de ese componente por la presión de vapor del componente puro. Es decir, que la presión total que está aportando a la fase líquida a la fase vapor va a ser igual a la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente puro más la fracción molar del soluto por la presión de vapor del soluto puro. Esto es lo que me dice la ley de Raoult y que relaciona las concentraciones en la fase líquida, por eso los representamos con la letra X. La ley que rige es la ley de Dalton, donde nosotros ya la vimos esto en termodinámica 1, me dice que la presión parcial del componente 1, que es el solvente, y del componente 2, que es del soluto, en la fase vapor, va a ser igual a la fracción molar de ese componente por la presión total en la fase vapor. Es decir, que la presión total en la fase vapor va a ser la suma de la presión parcial que está ejerciendo el solvente y la presión parcial que está ejerciendo el soluto. Como les dije, nosotros estamos tomando la interfase esta líquido-vapor y por lo tanto las presiones que estamos calculando en la fase vapor y las presiones que estamos calculando que ejerce la fase líquida van a estar en equilibrio y son iguales. El ejercicio número 1 lo que nos dice es que la presión de vapor del agua a 20 grados centígrados, del agua pura, es 0,023 atmósferas. Cuando se disuelve isotérmicamente, es decir, a temperatura constante, una cierta masa de sacarosa, nos dan los datos, la fórmula molecular de la sacarosa y su peso molecular. En agua, a esta temperatura, la presión de vapor de la solución desciende a 0,021 atmósferas.
nos piden que calculemos la disminución de presión del vapor del solvente y la fracción molar de la sacarosa en esta solución. Antes de resolver el ejercicio vamos a repasar un concepto que ustedes ya lo vieron, que es el de la presión de vapor. Básicamente la presión de vapor es una medida de la volatilidad de una sustancia. Mide la capacidad para pasar de un estado líquido sólido a un estado gaseoso. Generalmente la presión de vapor se estudia para líquidos. Son muy pocos los sólidos que tengan una presión de vapor relevante. Entonces generalmente la presión de vapor es una propiedad de los líquidos, que me dice qué tan volátil es el líquido, qué tan fácil pasa de su estado líquido a estado vapor, ¿sí? Y veamos por qué es esto. Cuando nosotros tenemos un líquido, por ejemplo agua, en este caso del ejemplo, tenemos las moléculas de agua en la fase líquida que tienen una determinada presión de vapor. Esta presión de vapor es menor a la presión atmosférica local que se está ejerciendo sobre la fase líquida. Y que esta presión de vapor sea menor a la presión atmosférica hace que las moléculas se encuentren en estado líquido porque no pueden pasar del estado líquido al estado gaseoso, ¿sí? Pero ahora, si nosotros le comenzamos a dar calor a la fase líquida de agua, las moléculas comienzan a aumentar su temperatura, comienzan a ganar energía cinética y comienzan a aumentar su presión hasta que llega un punto en que su presión de vapor iguala a la presión atmosférica que se está ejerciendo. En este punto se da la ebullición debido a que las moléculas tienen la suficiente energía para pasar desde la fase líquida a la fase gaseosa. Y como la presión de vapor es igual a la presión atmosférica, ya no tienen esta limitación y pueden pasar sin ningún inconveniente a la fase gaseosa y se produce el cambio de fase, en donde durante todo el cambio de fase la presión y la temperatura se mantienen constantes. Entonces nosotros vemos de que la presión de vapor es una medida de la volatilidad que tiene la sustancia. Mientras la presión de vapor de un líquido sea mayor, va a ser más volátil y por lo tanto va a necesitar menos calor y va a tener una menor temperatura de ebullición, ¿sí? Una cosa importante es que la presión de vapor depende solamente de la temperatura. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, acá tenemos en el eje de las Y la presión de vapor de saturación, mientras que en el eje de las X tenemos la temperatura. Entonces vemos cómo a diferentes temperaturas vamos cambiando la presión de vapor de saturación, es decir, a la presión de vapor que necesita el agua para pasar de estado líquido a estado gaseoso. Y por ejemplo, para una presión atmosférica que es de 760 milímetros de mercurio sobre el nivel del mar, vemos que necesitamos una temperatura de 100 grados centígrados para llegar a esa presión de vapor, para que la fase líquida llegue a esa presión de vapor y por ende pueda igualar la presión atmosférica y pasar al estado gaseoso, ¿sí? Una definición más precisa de la presión de vapor es la presión de un sistema cuando el sólido o líquido se halla en equilibrio con su vapor a una determinada temperatura, ¿sí? Cuando ocurre el cambio de fase, este líquido, la presión de vapor en la que se encuentra la fase líquida va a estar en equilibrio con la presión de vapor en la que va a estar la fase gaseosa y vamos a estar definiendo lo que es presión de vapor. Bueno, para la resolución, primero que nada, lo que hacemos siempre es plantear el problema y ver qué datos tenemos. Tenemos una solución formada por dos compuestos, un solvente y un soluto, ¿sí? Y en este caso el solvente es agua pura y el soluto es sacarosa. ¿Qué pasa cuando tenemos este tipo de solutos, que son solutos sólidos? Generalmente, como nosotros vimos, los sólidos tienen volatilidad casi nula, o sea que su presión de vapor es prácticamente cero. Por lo tanto, el aporte que hace este sólido cuando forma la solución a la fase líquida y a la fase gaseosa es despreciable. Por lo tanto, toda la presión de vapor de la solución en fase líquida va a estar dada por el agua, por el solvente puro, mientras que acá en la fase líquida no vamos a tener prácticamente soluto o muy poca cantidad, en cantidades despreciables, debido a que es prácticamente no volátil. Bueno, nos dicen que tenemos una masa de sacarosa y una masa de agua formando esta solución que vamos a estudiar y que la presión de vapor del agua pura a 20 grados centígrados es de 0,023 atmósferas, mientras que la presión de vapor del agua cuando se forma la solución a 20 grados centígrados es de 0,021 atmósferas. Hay una disminución de la presión de vapor del solvente, que en este caso es el agua pura, y esa es la propiedad coligativa que vamos a analizar. Bueno, nos piden que calculemos en primer lugar la disminución de presión de vapor del solvente y B la fracción molar de la sacarosa en esa solución. La disminución de la presión de vapor del solvente va a estar dada por la resta entre la presión de vapor del solvente puro, del agua pura, menos la nueva presión de vapor del agua
del solvente, por eso tiene el subíndice 1, cuando se arma la solución con sacarosa. Esta disminución en la presión de vapor es la propiedad coligativa que nos están pidiendo calcular en la primera instancia. Y B, en el inciso B, nos dice la fracción molar de la sacarosa en solución. Nosotros recordando, la ley de Raoult nos dice que la presión de vapor del componente en solución va a ser igual, del componente 1, del solvente, el agua pura, va a ser igual a su fracción molar en solución en la fase líquida por la presión de vapor del agua pura, ¿sí? Recordando la definición de fracción molar y sabiendo que la solución tiene dos componentes, vemos que la presión de vapor del agua va a ser igual a 1 menos la fracción molar del soluto por la presión de vapor del agua pura, ¿sí? Reemplazando básicamente X1. Acomodando esta expresión nos va a quedar que la disminución de presión de vapor que sufre el soluto, el solvente, perdón, en este caso agua pura, va a ser igual a la fracción molar del soluto, de la sacarosa, por la presión de vapor del agua pura, del solvente puro. Entonces despejamos de acá la fracción molar del soluto, de la sacarosa, y de esa forma podemos resolver el ejercicio. Pero ¿qué pasa realmente en la solución para que ocurra una disminución de la presión de vapor? Básicamente cuando el solvente, cuando el agua está puro, tenemos esta situación, ¿sí? Las moléculas de agua pasan de la fase líquida a la fase gaseosa a una determinada temperatura y a una determinada presión, ¿sí? No tiene ningún impedimento para que se produzca el pasaje desde la fase líquida a la fase gaseosa. Ahora, cuando agregamos soluto, en este caso sacarosa, se produce una solución, se produce una dispersión, una mezcla a nivel molecular entre el agua líquida y las moléculas de soluto. Entonces, estas moléculas de soluto, de sacarosa, forman una red intermolecular que les produce una resistencia, un nuevo obstáculo que tienen las moléculas de agua para pasar del estado líquido al estado gaseoso, ¿sí? Entonces, disminuyen su presión de vapor, el solvente se vuelve menos volátil, el agua se vuelve menos volátil porque no es tan sencillo como en esta situación para que pasen sus moléculas de la fase líquida a la fase gaseosa debido a la presencia de esta red intermolecular que están formando las moléculas de soluto. Bueno, el ejercicio 4 lo que nos dice es la presión de vapor del agua pura a una temperatura de 25 grados centígrados es de 23,8 milímetros de mercurio. Una solución preparada con 5,5 gramos de glucosa en 50 gramos de agua tiene una presión de vapor de 23,42 milímetros de mercurio. Es decir, que hay una disminución de la presión de vapor. Con estos datos determine la masa molar de glucosa. Este es un ejercicio importante debido a que una de las aplicaciones que tienen las propiedades coligativas es la masa, determinar la masa molar de alguna sustancia que no conozcamos. ¿Cómo se hace? Se mezcla un soluto desconocido en un solvente que ya conocemos, como puede ser agua, benceno, y se miden diferentes propiedades coligativas. En este caso están midiendo la disminución de la presión de vapor. Y a partir de esos datos se calcula la masa molar de esta sustancia que no conocemos. En este caso la conocemos que es la glucosa y que la vamos a poder comparar con datos bibliográficos que ya están reportados. Bueno, primero que nada, para resolver, vamos a plantear el problema y ver qué datos tenemos. Tenemos una solución donde el solvente es agua, que se encuentra en la fase líquida y en la fase vapor, y el soluto es glucosa, que se encuentra en la fase líquida, y nosotros acá le ponemos que se encuentra en la fase vapor, pero sabemos que esto es mentira. O sea que hay muy poco del soluto en la fase vapor debido a que es un soluto no volátil. Entonces, ¿cuánto tenemos de cada uno? Tenemos 5,5 gramos de glucosa y 50 gramos de agua formando la solución. Me dicen que la presión de vapor de la solución a 25 grados centígrados es de 23,42 milímetros de mercurio, mientras que la presión de vapor del agua pura a 25 grados centígrados es 23,8 milímetros de mercurio. Con todos estos datos me están pidiendo que calcule la masa molar de la glucosa. Bueno, en primer lugar vamos a aplicar la ley de Raoult para calcular la presión parcial del agua, que va a ser igual a la fracción molar del agua en la fase líquida por la presión de vapor del agua pura, ¿sí? Vemos que la presión del agua, la presión parcial del agua va a ser igual a la presión que está ejerciendo la solución sobre la fase líquida, debido a que el soluto, que en este caso es glucosa, es no volátil, ¿sí? Por otro lado, sabemos que la presión parcial del agua va a ser igual
reemplazando la fracción molar del agua en la fase líquida, va a ser igual a 1 menos la fracción molar de la glucosa en la fase líquida por la presión de vapor del agua pura. Haciendo los cálculos como hicimos en el ejercicio anterior, tenemos que la disminución de presión que está sufriendo el agua debido al agregado de glucosa es igual a la fracción molar de glucosa en el líquido por la presión de vapor del agua pura. Por ende, la disminución de presión de vapor que está sufriendo el agua va a ser igual a la fracción molar de glucosa en el líquido, en la fase líquida, por la presión de vapor del agua pura. Y acá podemos despejar la fracción molar de glucosa debido a que tenemos la disminución que está sufriendo el agua debido al agregado de glucosa y tenemos la presión de vapor del agua pura. Podemos despejar la fracción molar de la glucosa. Por otro lado, sabemos que la fracción molar de glucosa no es otra cosa que el número de moles de glucosa sobre el número de moles totales en la solución, o sea, el número de moles de glucosa más el número de moles de agua, ¿sí? Nosotros de acá podemos despejar, la única incógnita que tenemos es el número de moles de glucosa, porque el número de moles de agua lo podemos calcular y ya conocíamos la fracción molar de glucosa. Finalmente, sabemos de que el número de moles de glucosa no es otra cosa que la masa que tengo de glucosa en la solución sobre el peso molecular de la glucosa. Haciendo el análisis dimensional, esto me queda realmente en molgramos y está bien planteada esta relación, por ende puedo despejar la masa molar de glucosa. ¿Cuánto es el peso molecular de glucosa? Ustedes lo que pueden hacer es después buscar, o mejor dicho, lo tienen que hacer, buscar la fórmula molecular de la glucosa, calcular su peso molar y hacer un porcentaje de cuán estamos cerca o alejados de este valor que está reportado en bibliografía, ¿sí? Esto, sin duda, ustedes lo pueden hacer en muchos menos pasos porque pueden ir planteando directamente las relaciones en una ecuación. Yo se los hice paso a paso para que entiendan cómo es el procedimiento porque hay varios problemas similares. El ejercicio número 5 lo que nos dice es una mezcla líquida de benceno y tolueno está compuesto de un mol de tolueno y un mol de benceno. Bueno, y acá varía un poco con lo que veníamos viendo, debido a que el benceno y el tolueno son dos compuestos volátiles. Ya no tengo un soluto no volátil como era el caso de la glucosa y la maltosa, sino que tengo dos componentes los cuales son volátiles. Como vimos nosotros, como ustedes ya saben, el benceno y el tolueno son compuestos orgánicos que se evaporan, que tienen una cierta presión de vapor y se evaporan con facilidad. Si a 200 grados Kelvin se reduce la presión sobre la mezcla, ¿a qué presión se formarán las primeras señales de vapor? Y nos dicen que la presión de vapor del tolueno puro es 32,06 milímetros de mercurio y que la presión de vapor del benceno puro es de 103,01 milímetros de mercurio. Bueno, con estos datos ya podemos ver cuál va a ser más volátil, si el tolueno o el benceno. El más volátil va a ser el benceno debido a que tiene una presión de vapor mayor que la presión de vapor del tolueno puro, ¿sí? Y por convención se toma de que el solvente siempre es el que tiene mayor volatilidad, el que es más volátil, el que tiene mayor presión de vapor, en este caso va a ser el benceno. El inciso B nos dice cuál es la composición de la primera muestra de vapor formada. C, si se reduce aún más la presión de vapor, a qué presión desaparecerá la última señal de líquido. Y D, cuál es la composición de la última señal de líquido. Vamos a resolver. Bueno, lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser graficar los datos de problemas que tenemos en un diagrama presión-composición. Si ustedes se fijan, en este diagrama tiene la típica forma de los diagramas presión-composición para una solución líquida, ¿sí? Donde tenemos en esta parte una línea recta que está dada por la ley de Raoult, donde desde esta línea para arriba tenemos la fase líquida, debido a que a altas presiones se comprime la mezcla formando líquidos. Mientras que tenemos una curva donde la expresión matemática ustedes la tienen deducida en la cartilla, y desde la curva para abajo tenemos la fase vapor, debido a que ya no nos encontramos a altas presiones, ya no se ejerce una presión significativa sobre la mezcla, entonces puede existir la fase gaseosa o la fase vapor. Entre la fase líquido y vapor tenemos esta zona de equilibrio en donde coexisten la fase líquido y la fase vapor. Si tendríamos un diagrama
temperatura, composición, en la parte superior tendríamos el vapor, debido a que a altas temperaturas aparece el vapor, y a bajas temperaturas tendríamos el líquido, y también tendríamos una zona de coexistencia líquido y vapor, pero que tiene una forma diferente, ¿sí? Sabemos de que el tolueno, cuando se encuentra puro, su presión de vapor es de 32,06 milímetros de mercurio, y que el benceno, cuando se encuentra puro, su presión de vapor es de 103,1 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, en la composición sabemos de que acá tenemos benceno puro y acá tenemos tolueno puro. ¿Qué nos están diciendo? Que vamos a bajar la presión, nos vamos a encontrar en esta zona, vamos a comenzar a bajar la presión hasta que aparezcan las primeras muestras o las primeras burbujas de vapor, o sea, antes que entremos justo a esta zona donde aparece el vapor. ¿Por qué línea de composición nos vamos a mover? Nos vamos a mover por esta línea de composición debido a que tengo un mol de benceno y un mol de tolueno, por lo tanto la fracción molar del benceno y del tolueno es 0,5. Entonces, vamos a bajar la presión hasta que aparezcan las primeras burbujas de vapor, las primeras muestras de vapor, y nos están pidiendo que determinemos esta presión. Nosotros sabemos que justo sobre esta línea rige la ley de Raoult. Por lo tanto, planteamos la ley de Raoult para determinar a qué presión se formarán las primeras señales de vapor. La ley de Raoult nos decía de que la presión de vapor del líquido era igual a la fracción molar del solvente en la fase líquida por la presión de vapor del solvente puro más la fracción molar del soluto por la presión de vapor del soluto puro. En este caso, los dos son líquidos. Ustedes me van a decir, bueno, ¿cuál es el soluto y cuál es el solvente? Como les dije cuando leíamos las consignas, lo que se toma por normativa es que siempre el solvente es el más volátil, es decir, el que tiene mayor presión de vapor, en este caso el benceno, mientras que el soluto, acá no podemos tachar esto porque debido a que el soluto es volátil, tiene una determinada presión de vapor, pero es menos volátil que el solvente. Entonces, en este caso, el tolueno va a ser nuestro soluto. Usando la ley de Raoult, sabemos de que la presión de vapor de la solución líquida va a ser igual a la fracción molar del benceno por la presión de vapor del benceno puro, más la fracción molar del tolueno por la presión de vapor del tolueno puro. Tenemos todos los datos, porque estas fracciones molares son de la solución líquida, cuya fracción molar tenemos 0,5 de benceno y 0,5 de tolueno, por las presiones de vapor puras que las tenemos de datos. Nos preguntan B, ¿cuál es la composición de la primera muestra de vapor formada? Entonces, nosotros sabemos de que acá tenemos todo líquido, todo líquido, todo líquido, y justo acá, a esta presión, aparece la primera muestra de vapor o la primera burbuja de vapor. Tenemos una burbujita de vapor y tenemos todo lo demás líquido. Nos están pidiendo cuál es la composición de esa burbuja de vapor. Entonces, nosotros sabemos que, como dijimos anteriormente, tanto la fase líquida y la fase vapor de la solución están en equilibrio. Por ende, la presión parcial del benceno es la misma, tanto en la fase gaseosa o fase vapor, como en la fase líquida. En la fase gaseosa está dada por la ley de Dalton, que es la fracción molar del benceno por la presión total. Mientras que en la fase líquida está dado por la fracción molar del benceno en la fase líquida por la presión de vapor del benceno. Por ende, podemos despejar la fracción molar del benceno en la fase gaseosa. En esta primera burbuja de vapor, esta va a ser la composición del benceno, que va a ser la fracción molar del benceno en la fase líquida por la presión de vapor del benceno puro sobre la presión total que ya la habíamos calculado, que es esta, ¿sí? ¿Cuál fracción molar del benceno en la fase líquida usamos? 0,5, debido a que, como explicamos anteriormente, prácticamente toda la mezcla está líquida. Entonces podemos asumir de que la fracción de benceno justo en este punto, la fracción de benceno en la fase líquida es 0,5, debido a que lo único que se salió fue una burbujita que no modificó la globalidad de esta mezcla líquida que teníamos. 0,5 de benceno y 0,5 de tolueno. Ya determinamos el punto A y B. Vamos a ir al punto C. En el punto C, ¿qué nos dicen? Que nos vamos a seguir moviendo en esta línea debido a que tengo 0,5 de fracción molar de benceno y 0,5 de fracción molar de tolueno. Entonces,
Si se reduce aún más la presión de vapor, ¿a qué presión desaparecerá la última señal de líquido? Entonces, fíjense, nosotros nos movimos hasta acá, aparecía la primera gotita, la primera burbuja de vapor. Si seguimos bajando más la presión, vamos a atravesar toda esta zona donde coexiste líquido y vapor, vamos a llegar justo a esta curva en donde aparece la última gotita de líquido porque ya aparece todo vapor, ¿sí? Entonces ustedes dedujeron la expresión de esta curva de vapor que tiene la siguiente fórmula que nos va a permitir determinar esta presión, que es donde desaparece la última señal de líquido porque se va a convertir todo en vapor, que es la presión de vapor del tolueno puro por la presión del vapor del benceno puro sobre la presión de vapor del tolueno puro menos la fracción molar del tolueno en la fase gaseosa, en la fase vapor, por la presión de vapor del tolueno puro menos la presión de vapor del benceno puro. Tenemos todos estos datos debido a que la fracción molar del tolueno en la fase vapor la vamos a tomar 0,5 y hacemos el mismo razonamiento que anterior. Ahora ya tenemos prácticamente todo vapor. Acá nos va a quedar una sola gotita de líquido, por lo tanto la fracción molar del tolueno en la fase vapor puede ser considerado 0,5 debido a que toda la mezcla está prácticamente en estado vapor porque queda una sola gotita de líquido. Así determinamos cuál es la presión en la cual desaparece la última señal de líquido. Nos piden ahora cuál es la composición de esta última señal de líquido que tenemos. Recordamos, tenemos prácticamente toda la mezcla en vapor, nos queda una sola gotita de líquido, nos piden cuál es la composición de esta gotita. Sabemos de que se cumple la relación entre fases, por lo tanto, la presión parcial del benceno en la fase gaseosa o vapor va a ser igual a la fracción parcial o la presión de vapor del benceno en la fase líquida. De acá despejamos, la fracción molar del benceno en la fase líquida va a ser igual a la fracción molar del benceno en la fase gaseosa por la presión total, que es la que acabamos de determinar, sobre la presión de vapor del benceno puro. Y consideramos de que la fracción molar del benceno es 0,5 debido a lo que hablamos anteriormente, prácticamente toda la mezcla está en vapor, solo queda una gotita de líquido. El ejercicio 6 lo que nos plantea es que tenemos una solución que se prepara mezclando 120 gramos de sacarosa con 1 kilogramo de agua a la temperatura de 25 grados centígrados. Nos dicen que la solución se encuentra en la presión atmosférica y que calculemos A, el aumento del punto de ebullición para el agua, o lo que conocemos como aumento ebullioscópico, y B, el descenso del punto de congelación para el agua o el descenso crioscópico del agua. Y como datos nos dan el peso molecular de la sacarosa, el peso molecular del agua, que ya lo conocíamos, el delta H de fusión del agua, 273 Kelvin y 1 atmósfera, y el delta H de vaporización del agua a 373 Kelvin y 1 atmósfera. Para resolver el ejercicio, primero que nada, planteamos el problema y vemos qué datos tenemos. Tenemos una solución formada por dos componentes, ¿sí? Una solución formada por un solvente, que en este caso es agua, y por un solo soluto, que es la sacarosa, que es un azúcar. Recordemos que esta clase de solutos, los sólidos, son solutos no volátiles. Entonces, para armar esta solución mezclamos 120 gramos de sacarosa y 1000 gramos de agua, lo que es equivalente a 1 kilogramo de agua, como nos decía en el enunciado. Esta solución se mezcla a una presión de 1 atmósfera y temperatura de 25 grados centígrados. A partir de esto, veamos qué es lo que nos piden. Bueno, nos piden el aumento del punto de ebullición para el agua. ¿Cuál es el ascenso ebullioscópico? Ustedes tienen deducido en la cartilla cuál es la fórmula del ascenso ebullioscópico. El ascenso ebullioscópico, es decir, el delta de temperatura entre la nueva temperatura de ebullición y la temperatura de ebullición del agua normal, que es 100 grados centígrados, va a ser igual a la constante ebullioscópica, que la representamos con la letra lambda, en muchos libros aparece con la letra K, ¿sí? Por la molalidad de la solución. ¿Qué es esto de la molalidad? Si nosotros nos acordamos de química, ¿sí? La molalidad se define como el número de moles del soluto por kilogramo de solvente. O sea que tiene unidades de mol gramo sobre kilogramo, ¿sí?
Y la constante bulloscópica tiene una fórmula que la vamos a tener que aprender de memoria y siempre la vamos a tener que calcular. No sirve que nos la aprendamos de memoria y la coloquemos el valor, sino que siempre la vamos a tener que calcular. ¿Dónde es? Esta constante bulloscópica es la constante bulloscópica para el solvente, porque yo estoy calculando cuánto es el ascenso bulloscópico del solvente. Esto va a ser igual a la masa molar del solvente por la constante universal de los gases ideales por la temperatura de ebullición normal del solvente al cuadrado sobre 1000 por el calor de ebullición o el calor de vaporización del solvente. Las unidades, el peso molar en gramos por mol gramo, la constante en calorías por mol gramos Kelvin y la temperatura de ebullición al cuadrado en Kelvin cuadrado. Estos 1000 tienen unidades de gramos por kilogramo y el calor de vaporización o el calor necesario para que ebulla el solvente va a estar en calorías por mol gramo. Nos queda las unidades de la constante bulloscópica, kilogramos por Kelvin sobre mol gramo. Finalmente, cuando calculamos el aumento bulloscópico, es decir, cuántos grados aumentó desde su temperatura normal de ebullición, nos va a quedar la molaridad que estaba en mol gramos por kilogramo y la constante bulloscópica que estaba en kilogramos por Kelvin mol gramo, finalmente nos va a quedar en unidades de temperatura, en Kelvin. Este es el aumento bulloscópico, ¿sí? Entonces fíjense que nosotros vamos a tener que calcular la molaridad de la solución, es decir, cuántos números de soluto, cuántos moles de soluto, que en este caso era sacarosa, por kilogramo de solvente, y vamos a tener que calcular la constante bulloscópica para el agua. De esta forma vamos a saber cuánto es el ascenso bulloscópico. Y acá cuidado, porque nos pueden preguntar, ¿cuánto es el aumento bulloscópico o cuánto es la nueva temperatura a la que ebulle el solvente? Son dos preguntas diferentes que se calculan de igual forma, pero nosotros tenemos que poder responder adecuadamente. De esta forma se calcula el aumento bulloscópico para el agua, en este caso, que es lo que estamos estudiando. Veamos acá un grafiquito que nos permite ver qué está pasando. Nosotros sabemos de que esto es cuando el solvente está puro, en este caso el agua, ¿sí? A una atmósfera, su temperatura de ebullición es de 100 grados centígrados. Cuando nosotros le agregamos soluto, cuando aparece la solución, le bajamos la presión de vapor al solvente, ¿sí? Entonces, ahora, a esta nueva presión de vapor debido al agregado del soluto, aparece a una atmósfera una nueva temperatura de ebullición, que es la que vamos a poder determinar mediante estas cuentas. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué está aumentando el punto de ebullición? ¿Sí? Y básicamente ocurre lo que pasaba cuando explicamos lo de la disminución de presión de vapor. Antes estaba el solvente puro, el agua pura, las moléculas no tenían problema o no tenían ninguna resistencia que les permitan pasar de la fase líquida a la fase vapor. Ahora, con el agregado de soluto, se forma este tipo de filtro, de malla intersticial, que dificulta el paso normal de las moléculas del solvente desde la fase líquida a la fase vapor. Y por eso hierve a una mayor temperatura que la que herviría normalmente. Vamos a ir al inciso B, que era el descenso del punto de congelación para el agua, lo que se conoce como el descenso crioscópico. Entonces, el descenso crioscópico, que va a ser la diferencia entre la temperatura normal de congelación del solvente menos la nueva temperatura de congelación del solvente, va a ser igual a la constante crioscópica por la molaridad de la solución, ¿sí? La molaridad ya vimos que es el número de moles de soluto, es decir, el número de moles de sacarosa que tengo en la solución, por kilogramos de solvente que tengo en la solución. Mientras que la constante crioscópica va a ser igual a la masa molar del solvente, en este caso es el agua, debido a que estoy calculando la constante crioscópica para el agua, ¿sí? Por la constante universal de los gases ideales, por la temperatura normal de congelación del solvente al cuadrado, sobre 1000 por el delta H de congelación, el calor que se tiene en juego en la congelación del solvente, y esto en unidades de el calor de congelación, calorías por mol gramo. Estos 1000 estaban en gramos por kilogramo. La masa molar del solvente en gramos por mol gramo. La constante universal de los gases
caloría por mol gramo Kelvin y la temperatura de congelación normal Kelvin al cuadrado. Por lo tanto, la constante crioscópica nos queda en unidades de kilogramos por Kelvin sobre mol gramo. Finalmente, si hacemos la multiplicación de la constante crioscópica por la molaridad, nos quedan en unidades de grados Kelvin, que va a ser lo mismo que en unidades de grados centígrados porque es una diferencia de temperatura. Lo mismo, de esta forma calculamos el descenso de punto de congelación, que es lo que nos están pidiendo acá en este inciso. Pero nos podrían preguntar cuál es la temperatura de congelación del agua en estas condiciones, por lo tanto tendríamos que responder correctamente con este dato que ya calculamos. Y acá esto lo vamos a ver bien en el próximo práctico, pero es un diagrama de equilibrio. Ustedes fíjense, acá tenemos el agua pura, ¿sí? Y acá tendríamos el hielo más un soluto sólido más sal que le estemos agregando, supónganse. Entonces, este es el punto de congelación. Fíjense de que a medida que yo le voy agregando sal, ¿sí? Comienza a disminuir el punto de congelación a medida que va aumentando la molaridad, es decir, que van aumentando los números de sal, los números de moles de sal por kilogramo de agua, que en este caso el solvente sería agua. Va disminuyendo el punto de congelación hasta que llega un punto en que ya el soluto es demasiado, la sal es demasiado, y comienza nuevamente a subir el punto de congelación, y si ya cuando tengo el soluto puro, seguramente va a congelar a una temperatura mayor de 0 grados centígrados. Esto es a modo de ejemplo, para que ustedes vean cómo se puede ir contabilizando este descenso crioscópico de acuerdo a la molaridad de la solución, es decir, de acuerdo al número de moles de solutos que tengo. Lo vamos a estudiar con profundidad el práctico que viene. Lo importante es que ahora sepamos cómo calcular el descenso crioscópico, que es muy sencillo, pero siempre teniendo cuidado y en cuenta las unidades que estamos utilizando. El ejercicio 10 lo que nos dicen es que tenemos una disolución de hemocianina, que la vamos a representar como HC, de cangrejo, la hemocianina de cangrejo, que es un pigmento que se extrae de los cangrejos, es una proteína. Que se preparó esta solución disolviendo 0,75 gramos de hemocianina en 125 gramos de agua. A 4 grados centígrados la presión osmótica de la solución se la midió y era de 2,6 milímetros de mercurio. La solución formada tiene una densidad de 1 gramo por mililitro, como vemos que es mucha la cantidad de agua y muy poquita la cantidad de soluto, que en este caso es hemocianina, vemos de que la densidad es similar a la del agua. Nos piden que a partir de estos datos y aplicando la propiedad coligativa de presión osmótica, calculemos el peso molecular del pigmento hemocianina. La ayuda que les damos es que es muy elevado, así que se les da un número muy grande. No se asusten porque las proteínas tienen pesos moleculares muy elevados. ¿Qué es esto de la presión osmótica? Bueno, en primer lugar, tenemos que ver lo que es la ósmosis, ¿sí? Nosotros sabemos de que el agua es llamado el solvente universal. ¿Qué quiere decir? Que el agua siempre va a disolver cualquier soluto que aparezca. Entonces, si nosotros tenemos dos soluciones separadas por una membrana semipermeable, en donde tengo una solución diluida, es decir, con mucha agua y poco soluto, y del otro lado tengo una solución concentrada, es decir, con poca agua y más solutos que esta, ¿qué va a tender a hacer el agua? Va a tender a pasar desde la solución diluida a la solución concentrada porque va a querer igualar las concentraciones. Acuérdense que todo, según lo que estudiamos en termodinámica, tiende al equilibrio. Entonces va a decir el agua, bueno, acá hay una condición de desequilibrio en lo que se trata de concentración de sales. Voy a pasar de la zona diluida a la zona concentrada para igualar estas concentraciones. Entonces se va a producir un aumento en la altura de esta zona y esto es lo que se conoce como presión osmótica. Esta diferencia de altura es lo que se conoce como presión osmótica, que es debido al pasaje del agua desde una solución diluida a una solución concentrada. Y esto es lo que estamos calculando ahora, que es la presión osmótica. Cuando yo agrego soluto al solvente, que es el agua, ¿sí? Cuando tengo el agua pura y le agrego algún soluto, aparece una presión osmótica, que es lo que estamos calculando ahora. ¿Qué es esto de la ósmosis inversa? Que es muy utilizada, sobre todo en la industria, para cuando necesitamos purificar agua o desalinizar agua. En muchas ciudades donde no tienen acceso al agua dulce, sacan agua del mar y hacen esto de la ósmosis inversa. Porque nosotros si aplicamos una presión externa que logra vencer esta presión osmótica, hacemos que el agua se mueva en sentido contrario, ¿sí? Haga una ósmosis inversa, o sea, se mueva desde la solución concentrada,
donde tengo mucha sal, como puede ser el agua del mar, a una solución diluida, que es el agua purificada, que es la que se puede tomar porque va a ser agua dulce debido a que no tiene tanta concentración de sales. Un ejemplo importante de la ósmosis es, por ejemplo, por qué se les recomienda no salar una ensalada mucho tiempo antes de comerla. Debido a que si nosotros salamos la ensalada, tenemos por ejemplo un tomate, ¿sí? Afuera del tomate, en el medio externo, vamos a tener una alta concentración de sal, vamos a tener una solución concentrada. Entonces, el agua, por ejemplo, de la verdura, en este caso el tomate, el agua que está dentro de las células va a tender a salir desde el tomate hacia el medio externo, que va a estar la sal que yo tiré. Entonces se van a deshidratar las verduras, las células del tomate, y vamos a tener una ensalada que no va a estar muy rica de comerla, ¿sí? Ese es un proceso claro de ósmosis, donde el agua tiene de ir de una solución diluida, que es adentro del tomate, a una solución concentrada, que es el medio externo del tomate, que es donde yo tiré la sal. Y ahí ocurre un proceso de ósmosis, ¿sí? Para resolver, primero que nada, lo que hacemos es plantear el problema y ver qué datos tenemos. Tenemos una solución formada por un solvente que es agua, mientras que la hemocianina es el soluto, que es este pigmento que se extrae de los cangrejos, ¿sí? Entonces nos están diciendo de que nosotros armamos esta solución mezclando 0,75 gramos de hemocianina y 125 gramos de agua. Cuando medimos la presión osmótica de esta solución, nos dicen que es una presión osmótica de 2,6 milímetros de mercurio a una temperatura de 4 grados centígrados. Entonces tenemos los datos de cómo está formada la solución y a qué temperatura estamos midiendo la presión osmótica de la solución que estamos estudiando. Nos piden que calculemos la masa molar de la hemocianina. Entonces, nosotros vimos que la presión osmótica, ustedes lo vieron en la teoría, ya está demostrado, es igual a la concentración de la solución por R, que era la constante universal de los gases, por la temperatura en unidades absolutas. Esta concentración de la solución es la molaridad, que está definida como el número de moles de soluto sobre el volumen de la solución por la constante de los gases por la temperatura. Haciendo el análisis dimensional, vemos que la molaridad, esta concentración, va a ser mol gramos, número de moles de soluto, por litro, que es el volumen de la solución. La constante universal de los gases es atmósfera por litro sobre mol gramo por Kelvin, y la temperatura en Kelvin. Por lo tanto, haciendo las simplificaciones correspondientes, nos quedan que la presión osmótica va a estar expresada en atmósferas, y es correcto porque es una unidad de presión. Ahora, viendo nuestro problema en particular, vemos de que la presión osmótica sería igual a la molaridad de la solución, que sería el número de moles del soluto, que en este caso es hemocianina, sobre el volumen de la solución por R por T. Pero al número de moles del soluto, que es de hemocianina, lo podemos expresar como la masa de hemocianina que tiene la solución sobre el peso o masa molar de la hemocianina, ¿sí? Entonces, el volumen de la solución lo vamos a poder calcular. Fíjense que tienen los datos de masa, de hemocianina y agua que están agregando, y después lo pueden pasar con la densidad a unidades de volumen para saber cuánto es el volumen total de la solución, que viene de la mezcla de estos dos componentes, ¿sí? Por R, por la temperatura, que también es un dato de la temperatura, tiene que estar en unidades absolutas. Teniendo todos los datos, lo único que nos falta es la masa molar del soluto, que en este caso es hemocianina. La vamos a despejar y finalmente podemos calcular cuánto es la masa molar de hemocianina. Entonces, fíjense, es importante esta aplicación, porque nosotros, teniendo un compuesto que no conocemos, su masa molar, podemos armar una solución, y teniendo un instrumento que mida la presión osmótica, podemos calcular cuál es la masa molar de este componente que desconocemos, ¿sí? Y como les dije anteriormente, esta masa es bastante grande, ¿sí? Del orden de 30.000 gramos por mol gramo, entonces no se asusten si les dan esos valores. Bueno, el ejercicio 11 nos dice: por medición del equilibrio entre las fases gaseosa y líquida de un sistema binario de acetona y metanol, tenemos una solución líquida formada por dos componentes, ¿sí? A una presión de 760 milímetros de mercurio, fueron obtenidos los siguientes valores. Y nos dan, en la fase líquida, cuál es la fracción molar de la acetona, que es 1. En la fase vapor, cuál es la fracción molar de la acetona, ¿sí? Ya acá podríamos tener para la fase líquida cuál es la fracción molar del metanol, y acá para la fase vapor, cuál es la fracción molar del metanol. Tenemos la temperatura a la cual se realiza el ensayo, la presión 1, es decir, la presión de vapor de la acetona pura,
y la presión de vapor del metanol puro. Calcular las actividades y coeficientes de actividades de ambos constituyentes en una solución con la composición dada. Bueno, ¿qué es esto de la actividad? La actividad es una medida de concentración efectiva de una especie en una solución real. O sea, como nosotros conocíamos la fracción molar, conocemos la presión parcial, que todo eso lo calculamos para soluciones ideales, ahora aparece la actividad que me mide la concentración efectiva de los componentes en una solución determinada y esta solución tiene un comportamiento real, ¿sí? Aparece debido a que las moléculas en solución no interactúan idealmente como veníamos viendo o asumiendo hasta ahora. Es adimensional, al igual que la concentración molar, ¿sí? Y depende de la temperatura, de la presión y la composición. ¿Cómo se mide? Se mide sí o sí experimentalmente. No podemos calcularla teóricamente, no podemos determinarla con algún aparato, sino que se mide mediante datos experimentales. Entonces, el cálculo de actividades. La actividad, una de las tantas formas como se las define, y que nos vamos a tener que nosotros amoldar de acuerdo a los datos experimentales que nos dan, una de las tantas formas que se la define es como la presión parcial de ese componente en la fase gaseosa, ¿no es cierto?, de la solución, sobre la presión de vapor del componente puro a una dada temperatura, ¿sí? Entonces, nosotros esto lo tenemos de datos porque tenemos las presiones de vapor de los componentes puros. Ahora tenemos que calcular la presión parcial de este componente en la fase vapor. Las presiones parciales nosotros vemos que va a ser la fracción molar de ese componente en la fase vapor por la presión total, que eran 760 milímetros de mercurio que nos dan en el problema. Por lo tanto, calculando la presión parcial de los dos componentes, vamos a poder calcular la actividad de los dos componentes. Después nos piden que calculemos el coeficiente de actividades. El coeficiente de actividad es una medida de cuán alejado de la idealidad estamos respecto a una solución ideal. Y se calcula como la actividad del componente sobre la fracción molar en la fase líquida del componente, ¿sí? Entonces nosotros la actividad de cada componente ya la hemos calculado anteriormente. Ahora tendríamos que relacionarla con la fracción molar de los dos componentes en la fase líquida. Y así calcularíamos el coeficiente de actividades, que generalmente es mayor que 1. Y esto también es a modo de curiosidad, de un paper, lo saqué, donde tenemos el coeficiente de actividad y acá tenemos la fracción molar del solvente. Y tenemos diferentes temperaturas. Fíjense que cuando nos acercamos a 1, cuando el solvente está puro, el coeficiente de actividad es 1 básicamente. O sea que cuando no tenemos solución porque el solvente está puro, podemos considerar de que la actividad del solvente es igual a 1. Pero a medida que el solvente se va diluyendo, es decir, que su fracción molar va disminuyendo debido a que le voy agregando soluto, fíjense de que el coeficiente de actividad comienza a subir y llega cercano a 3, o sea que me estoy alejando muchísimo de la idealidad planteada anteriormente. Bueno, con esto damos finalizado el práctico 3. Es muy sencillo, ¿sí? Realmente es aplicar fórmulas, no tienen muchas conceptuales, no hay muchas cosas conceptuales. La idea es que lo terminen de hacer, consulten en el foro especialmente para este práctico y sigamos avanzando. Les mando un saludo grande y espero que estén bien.